Prepárate para una historia capaz de conmover hasta a los corazones más fuertes. Si crees que el amor, en cualquiera de sus formas, puede transformar vidas, no te pierdas el final. Y recuerda darle a me gusta, suscribirte y comentar qué fue lo que más te emocionó. Tu participación ayuda a que este tipo de historias sigan presentes en el canal. La lluvia azotaba los altos ventanales de la mansión de la familia Allencourt aquella gris tarde de martes, creando una monótona sinfonía que parecía aislar la propiedad del resto del mundo. Las colinas de la provincia de São Miguel, generalmente verdes y vibrantes, estaban cubiertas por una espesa niebla que transformaba el paisaje en una imagen fantasmal, como si la naturaleza respetara el duelo que habitaba entre esos muros. Dentro de la mansión, el silencio era tan denso que se podía sentir físicamente, amortiguando los pasos de los sirvientes que recorrían los pasillos de mármol con la cabeza gacha, temerosos de hacer ruido alguno que pudiera perturbar el dolor del varón. La riqueza estaba presente en todas partes, en las cortinas de terciopelo, en las lámparas de araña de cristal que colgaban como lágrimas congeladas y en las alfombras persas que amortiguaban el sonido. Pero nada de eso podía ocultar la escalofriante sensación de que la vida se escapaba lentamente de aquel imponente lugar. En el centro de esta escena de decadencia emocional se encontraba la habitación de la pequeña Elena, un espacio vasto y meticulosamente decorado que, en las últimas semanas, se había convertido en una especie de santuario de desesperación. La niña de 9 años yacía en su cama con dosel, tan inmóvil y pálida que, a primera vista, podría confundirse con una de las muñecas de porcelana alineadas en la estantería. Su rostro, antaño sonrosado por los juegos en los jardines, ahora mostraba la aterradora transparencia de quien ha renunciado a la vida, con profundas ojeras que denotaban la ausencia de sueño y sueños. El aire de la habitación era viciado, una nauseabunda mezcla de medicamentos caros, lavanda rancia y el olor metálico de angustia que emanaba de su padre, el varón Augusto, quien pasaba horas sentado en un sillón en el rincón oscuro, viendo cómo su hija se consumía sin tener el valor de tocarla. Durante semanas, Elena se había negado a comer, limitándose a escasos sorbos de agua que apenas humedecían sus labios resecos, una silenciosa protesta contra la muerte de su madre. Médicos de renombre, llegados de la capital con sus maletines de cuero y diagnósticos en latín, entraban y salían de aquella habitación, meneando la cabeza con gravedad y recetando tónicos que nunca llegaban a ingerir. Incluso un monje conocido por curar males del espíritu intentó interceder, rezando junto a su cama durante 3 días seguidos, pero la muchacha permaneció con la mirada fija en la ventana, esperando un regreso que nunca llegaría. Con cada plato de sopa que volvía intacto a la cocina, la esperanza de los sirvientes se desvanecía un poco más, y el varón se hundía más en la culpa, convencido de que el destino lo castigaba y lo condenaba a enterrar a toda su familia. Fue en ese momento crucial, cuando el sol comenzaba a ponerse y las sombras se alargaban sobre las paredes de la habitación, que la puerta se abrió con un suave crujido, muy distinto a la pomposa entrada de los médicos anteriores. Luciana, la nueva doncella contratada esa misma mañana por la ama de llaves, en un acto de desesperación por la escasez de personal, entró con una bandeja de plata que parecía demasiado pesada para sus delgados brazos. No vestía los uniformes almidonados de las demás empleadas, de mayor edad. Su vestido era sencillo, de tela gruesa y gastada, y sus zapatos resonaban con un sonido apagado y humilde sobre el suelo encerado. No tenía la postura rígida de alguien entrenada para servir a la nobleza, sino el paso firme de quien había recorrido muchos caminos de tierra y conocía el peso de la vida real. El varón, Augusto, levantó la vista de su cansada vigilia, molesto por la interrupción, listo para despedir a la joven con un gesto impaciente de la mano, como había hecho con tantas otras. Esperaba presenciar otro intento inútil, otra sopa fría que sería ignorada, otra criada que se marcharía entre lágrimas por no haber podido cumplir con su tarea. Sin embargo, algo en la presencia de Luciana lo hizo detenerse antes de dar orden alguna.
Ella no bajó la mirada en señal de sumisión, ni tembló ante su autoridad ni ante la tragedia que se desarrollaba en la cama. Sus ojos, oscuros y profundos, estaban fijos en Elena con una intensidad que rayaba en la insolencia, pero que transmitía una compasión cruda, desprovista de lástima o condescendencia. Luciana se acercó a la cama con silencioso respeto, ignorando la imponente presencia del varón en el rincón, como si en ese instante solo existieran ella y la niña en el universo. Colocó la bandeja en la mesilla de noche con sumo cuidado, evitando el tintineo de la porcelana que solía asustar a la pequeña. A diferencia de los demás que intentaban animar a Elena con voces falsamente alegres o promesas de dulces, Luciana no pronunció palabra, limitándose a observar la débil respiración que movía el pecho de la niña bajo las sábanas. Notó sus pequeñas manos, apretadas en puños, no como las de alguien que dormía, sino como si sujetara con todas sus fuerzas algo invisible, quizá el último recuerdo del tacto de su madre. La atmósfera de la habitación cambió sutilmente. La tensión estática del duelo pareció disiparse ante la energía vital y concreta que emanaba de aquella campesina. El varón, que estaba a punto de levantarse para marcharse y evitar presenciar otro fracaso, se sintió extrañamente aprisionado en el sillón, obligado a observar aquella escena inusual. Vio a Luciana hacer algo que ninguna institutriz francesa se atrevería jamás. En lugar de inclinarse sobre la muchacha o intentar levantarla a la fuerza, se subió la falda del vestido y se sentó en el suelo, junto a la cama, colocándose a la altura de los ojos de Elena por si ésta apartaba la mirada. Aquel simple gesto rompió en segundos la rígida jerarquía de la casa, situando a la criada no como una sirvienta, sino como una igual en la geografía del dolor. Elena permaneció de espaldas a la ventana, ignorando la nueva presencia como había ignorado todas las anteriores, absorta en su gris mundo de añoranza. Pero Luciana no tenía prisa. Sabía, por experiencia, que el dolor de la pérdida crea un muro impenetrable que no se puede derribar a la fuerza, sino que se va desmoronando piedra a piedra con paciencia. La criada cruzó las piernas sobre la lujosa alfombra, alisó la tela de su vestido y comenzó a emanar una calma que contrastaba violentamente con el nerviosismo que había impregnado la casa durante meses. No traía consigo olor a medicina, sino el sutil aroma a lluvia y tierra mojada que había traído del exterior, un olor a vida que comenzaba a invadir el aire enrarecido de la habitación. Por primera vez en días, el varón vio cómo los hombros de su hija se tensaban ligeramente, una señal imperceptible para los demás, pero reveladora para un padre desesperado. La niña se había dado cuenta de que aquella persona no estaba allí para obligarla a comer, ni para decirle que todo iba a salir bien, una mentira que los niños detectan fácilmente. Luciana permaneció en silencio durante largos minutos, respetando el espacio del dolor ajeno, hasta que comenzó a murmurar una melodía suave, casi inaudible. No era una nana aristocrática, ni un himno religioso solemne, sino una melodía sencilla, rítmica y melancólica que las mujeres del campo cantaban mientras trabajaban en la cosecha o remendaban las redes de pesca. El sonido de aquella voz rústica y melodiosa llenó el vacío de la habitación, vibrando en las frías paredes y llegando a los oídos de la niña como una llamada lejana. El varón sintió un nudo en la garganta, pues la melodía, aunque desconocida, transmitía una tristeza sincera que resonaba con lo que él mismo sentía, pero no podía expresar. Fue entonces cuando ocurrió el primer pequeño milagro de aquella tarde lluviosa. Elena, que parecía hecha de piedra, movió lentamente la cabeza sobre la almohada. El movimiento fue pesado, doloroso, pero real. Volvió el rostro hacia el sonido, abriendo sus profundos ojos para encontrarse no con un médico ni con una institutriz severa, sino con una joven sentada en el suelo, que la miró con la serenidad de quien dice: «Sé cuánto duele y estoy aquí». Luciana dejó de tararear con la suavidad con la que había empezado, dejando que la última nota flotara en el aire húmedo de la habitación, vibrando como un hilo invisible entre ella y la niña. No se apresuró hacia la bandeja de comida, ni cambió su relajada postura en el suelo,
sabiendo instintivamente que cualquier movimiento brusco podría romper el frágil vínculo que acababan de forjar. En cambio, miró por la ventana lluviosa, compartiendo la vista que Elena había estado observando durante semanas, y habló con voz ronca y tranquila, como si confiara un antiguo secreto. Comentó cómo la lluvia parecía lavar el mundo exterior, y cómo a veces el cielo necesitaba llorar para que la tierra pudiera respirar de nuevo, validando la tristeza de la niña, en lugar de intentar alejarla. Ese simple reconocimiento del dolor ajeno, sin juicios ni intentos de consuelo barato, hizo que los hombros de la pequeña heredera se relajaran un poco más, sintiéndose comprendida en su silencio. El varón Augusto, aún paralizado en su sillón de cuero, sintió una creciente opresión en el pecho, una mezcla de celos y admiración por aquella desconocida que había logrado penetrar la fortaleza que su hija había construido. Observó las manos de Luciana, callosas por el trabajo en el campo y con uñas cortas y limpias, reposar sobre su regazo con una tranquilidad que él, con todos sus anillos y títulos, jamás había conseguido alcanzar. Comprendió, con un nudo en la garganta, que había intentado curar a su hija con la lógica y la autoridad de un hombre poderoso, trayendo médicos y medicinas, cuando lo que ella necesitaba era simplemente alguien que se sentara en el suelo a contemplar la lluvia con ella. La presencia de la criada, tan fuera de lugar en aquel ambiente de excesivo lujo, de repente parecía lo único real y sólido entre tantos fantasmas y terciopelos polvorientos. Luciana volvió sus oscuros ojos hacia la niña, y esta vez Elena no apartó la mirada, manteniendo el contacto visual con una tímida curiosidad que no había mostrado en mucho tiempo. Había una brutal honestidad en el intercambio de miradas entre ambas. La niña vio en la mujer que tenía delante las marcas de alguien que también había tocado fondo, alguien a quien le habían arrancado el corazón y que había necesitado aprender a latir de nuevo. No había lástima en el rostro de la criada, solo un reflejo de comprensión, y eso fue lo que desarmó las defensas de la niña. Luciana se inclinó ligeramente hacia adelante, acortando la distancia física, y susurró que sabía exactamente a qué sabía la comida cuando el alma estaba apesadumbrada, y lo difícil que era tragar cuando se sentía como si una piedra se hubiera atascado en la garganta, describiendo sensaciones que Elena experimentaba, pero que no podía nombrar. La mención de su falta de apetito no fue un reproche, sino una observación perspicaz que hizo que Elena se moviera, en la cama, apoyándose débilmente en un codo para oír mejor. Por primera vez, el varón vislumbró un destello de vida en los ojos de su hija, una pequeña chispa de interés que rompió la gris niebla de la apatía. Luciana continuó hablando en voz baja, contando una breve historia sobre un pajarito que había visto caer de su nido tras una tormenta, y cómo permaneció en silencio durante días, simplemente existiendo, hasta que se dio cuenta de que el sol seguía saliendo, aunque el nido estuviera vacío. La metáfora era clara, pero expresada con tal sencillez y dulzura, que no sonó a lección moral, sino más bien a una promesa silenciosa de que el invierno emocional finalmente daría paso a una especie de primavera. Fue entonces cuando Luciana extendió lentamente la mano hacia la bandeja de plata, rozando con los dedos el borde frío del plato de porcelana donde reposaba un caldo sencillo y caliente. El aroma de la sopa, sazonada con hierbas frescas que ella misma había recogido del jardín, antes de entrar comenzó a llenar el espacio entre ellas, compitiendo con el olor a mojo y medicina. No ofreció la cuchara de inmediato. En cambio, simplemente sostuvo el tazón entre sus manos, dejando que el vapor ascendiera y le calentara el rostro, como si simplemente disfrutara del calor. Este gesto, desprovisto de presión, despertó instintos dormidos en el cuerpo hambriento de la muchacha, quien observó el vapor danzar en el aire y sintió por primera vez en semanas un nudo en el estómago, no de dolor, sino de una necesidad primaria y olvidada. El varón contuvo la respiración, aferrándose con tanta fuerza a los brazos del sillón que se le pusieron blancos los nudillos, temiendo que cualquier ruido pudiera estropear aquel momento sagrado. Observó cómo Luciana tomaba la cuchara de plata,
un objeto que parecía ridículo y pequeño en sus manos acostumbradas a asadas y pesadas cestas, y la sumergía en el caldo dorado. Sopló suavemente sobre el líquido, no como una sirvienta comprobando la temperatura para su ama, sino como una madre para un hijo, o una hermana mayor para la menor. El sonido de su suave respiración fue el único ruido en la habitación durante unos segundos, un sonido doméstico y reconfortante que contrastaba violentamente con la solemnidad fúnebre que había reinado en aquella casa desde el funeral de la baronesa. Luciana levantó la vista del cuenco y se encontró con la mirada de Elena, ofreciéndole la cuchara no directamente a la boca, sino deteniéndose a medio camino, esperando una invitación, un permiso. «Solo para reconfortarme», dijo, con una sonrisa que apenas dejaba ver sus dientes, pero que iluminaba sus ojos con una ternura devastadora. Elena miró la cuchara, luego a su padre en el rincón oscuro, y finalmente volvió a mirar a Luciana. La lucha interna de la niña era evidente, la lealtad al dolor contra el instinto de supervivencia, el deseo de desaparecer contra la calidez humana que le ofrecían allí, en el suelo de su habitación. Vio en la criada un ancla, alguien que no la dejaría hundirse si decidía abrir la boca y volver a aceptar la vida. Lentamente, con un esfuerzo que pareció consumir hasta la última gota de energía, Elena entreabrió sus labios resecos, un movimiento mínimo que, para el varón, tuvo la fuerza de un grito. Luciana no dudó ni tembló. Completó el gesto con firmeza y delicadeza, llevando la cuchara a la boca de la muchacha. El caldo caliente tocó la lengua de Elena, y ella se estremeció, cerrando los ojos al tragar. Fue un pequeño sorbo, casi insignificante para el mundo exterior, pero dentro de aquella habitación fue como si se rompiera una presa. El varón sintió las lágrimas, que había reprimido durante meses tras una fachada de estoicismo, quemándole los ojos, desbordándose y resbalando por su barba bien recortada sin que tuviera fuerzas para enjuagarlas. La muchacha tragó saliva y respiró hondo. El calor de la comida irradió su frágil cuerpo, devolviendo el color a sus pálidas mejillas casi al instante. Abrió los ojos y miró a Luciana con una expresión de silenciosa gratitud y sorpresa, como si hubiera olvidado que existían cosas cálidas y buenas en el mundo. Luciana no celebró, no hizo alarde, ni buscó la aprobación del varón. Simplemente volvió a sumergir la cuchara en el cuenco, manteniendo un ritmo tranquilo y constante, lista para el segundo sorbo. La confianza se había forjado, no con palabras bonitas ni con autoridad, sino compartiendo la vulnerabilidad y respetando el momento de dolor. En ese instante, la jerarquía social que separaba al cabeza de familia, a la heredera y a la criada, se disolvió por completo, dejando solo a 3 seres humanos unidos por la fragilidad de la vida. La habitación, otrora un frío mausoleo, comenzó a calentarse con la respiración pausada de la muchacha al reanudar la alimentación. El varón Augusto comprendió, con una mezcla de asombro y esperanza, que aquella campesina, con su vestido gastado, había logrado lo imposible. No solo había alimentado el cuerpo de su hija, sino que había encontrado una grieta en la armadura del duelo que los asfixiaba a todos y había dejado entrar la luz. Y supo, mientras observaba la escena entre lágrimas, que nada en aquella casa volvería a ser igual. Cuando se consumió la última gota de sopa, un silencio distinto se instaló en la habitación, ya no pesado ni amenazante, sino un silencio de paz y saciedad. El esfuerzo de comer, tras tanta privación, agotó las pocas energías que le quedaban a Elena, y sus párpados comenzaron a cerrarse casi de inmediato, sucumbiendo a un sueño que no había experimentado en semanas. Luciana retiró la bandeja con la misma delicadeza con la que la había traído, colocándola en la mesilla de noche antes de acomodar las almohadas de plumas, asegurándose de que la niña estuviera cómoda. Sin pedir permiso, la doncella acarició el cabello enmarañado de la niña, apartando un mechón sudoroso de su frente con una ternura maternal que le provocó al varón un extraño dolor en el pecho. Aquel contacto humano, sencillo y modesto, pareció sellar un pacto silencioso entre la mujer y la niña, una promesa de protección que ningún contrato laboral podía estipular.
El varón Augusto se levantó del sillón, con las piernas temblando, sintiéndose como un hombre que acababa de sobrevivir a un naufragio y pisaba tierra firme por primera vez. Caminó hasta el borde de la cama y miró a su hija dormida, notando que su respiración era más profunda y rítmica, lejos de los jadeos agonizantes que lo habían atormentado las noches anteriores. Miró a Luciana, que permanecía sentada en el suelo, velando el sueño de la niña, y por primera vez no vio a una sirvienta, sino a una fuerza de la naturaleza que había invadido su hogar. Intentó formular una frase de gratitud, algo noble y elocuente, pero las palabras se le atragantaron, pareciendo insuficientes ante el milagro doméstico que acababa de presenciar. Simplemente asintió, un gesto breve y solemne, antes de darse la vuelta y salir de la habitación, necesitando desesperadamente aire fresco para asimilar lo sucedido. En el pasillo, la noticia de la hazaña de Luciana se extendió como la pólvora por los canales invisibles del servicio, transformando la atmósfera de la casa incluso antes del amanecer. Las doncellas cuchicheaban en los rincones, la cocinera se santiguaba repetidamente entre las ollas y sartenes, y el mayordomo, generalmente impasible, parecía caminar con un peso menos sobre sus rígidos hombros. La idea de que la niña enferma hubiera comido de las manos de la nueva campesina sonaba casi a leyenda, desafiando la lógica de que solo los grandes médicos podían resolver el problema. Había una mezcla de escepticismo y alivio en las miradas que cruzaban los pasillos, como si todos esperaran a ver si el hechizo duraría o si la sombra de la muerte volvería a rondar la mansión al día siguiente. Luciana, ajena a los chismes, permaneció en su habitación, negándose a salir a cenar, contenta con velar el sueño de Elena como una fiel centinela. El amanecer trajo consigo un cambio visual que sorprendió a todos los que pasaban por el pasillo principal del ala este de la mansión. Por primera vez desde el funeral de la baronesa, las pesadas cortinas de terciopelo de la habitación de Elena estaban abiertas, dejando que la pálida luz matutina inundara la estancia, que se había acostumbrado a la penumbra. Luciana había decidido, con su sabiduría práctica, que la curación no florece en la oscuridad, e ignoró las tácitas normas del luto perpetuo que la ama de llaves hacía cumplir con rigor. Abrió de par en par las ventanas, dejando que el aire fresco de la montaña circulara y expulsara el olor a enfermedad y encierro, trayendo consigo los sonidos de la vida exterior, el canto de los pájaros, el viento entre los árboles y las voces lejanas de los trabajadores del campo. La audacia de Luciana no terminó ahí. Antes de que la niña despertara, bajó a los jardines, aún húmedos por el rocío, y recogió un puñado de flores silvestres, esas pequeñas y coloridas que crecen espontáneamente entre las piedras. No buscaba las rosas premiadas del varón, ni las orquídeas importadas del invernadero, sino las sencillas flores que Elena probablemente veía en sus viejos juegos. Al colocar el pequeño arreglo improvisado en una copa de cristal sobre la mesita de noche, Luciana llevó un pedacito del vibrante mundo a aquel mausoleo de mármol. El contraste entre la fragilidad de Minos, las flores silvestres y la fría opulencia de la habitación era impactante, pero era precisamente ese toque de imperfección y vida lo que se necesitaba para que la habitación dejara de parecer un trágico escenario teatral y volviera a ser el dormitorio de una niña. Cuando Elena por fin abrió los ojos cerca del mediodía, no encontró la oscuridad habitual, sino un rayo de luz que iluminaba el polvo danzante en el aire y los vibrantes colores de las flores a su lado. Parpadeó, confundida por un instante, hasta que sus ojos se encontraron con los de Luciana, que doblaba ropa en un rincón, tarareando la misma melodía de la noche anterior. La muchacha intentó hablar, pero su voz salió como un susurro ronco, áspera por la falta de uso. Sin embargo, bastó para que Luciana se detuviera de inmediato y se acercara con una sonrisa alentadora. Elena señaló las flores, y con un esfuerzo visible, logró esbozar una débil sonrisa, la primera en meses, que iluminó su rostro demacrado como un sol que se abre paso entre las nubes de tormenta. El vínculo entre ambas se profundizó allí, ya no basado únicamente en el dolor compartido,
sino ahora en la complicidad de pequeñas alegrías redescubiertas. El varón, que había intentado en vano concentrarse en los documentos contables de su despacho, se sentía inquieto, atraído magnéticamente hacia el piso de arriba, incapaz de mantener la distancia de seguridad que siempre había conservado. Subió las escaleras en silencio y se detuvo ante la puerta, entreabierta de la habitación de su hija, observando la escena inadvertidamente, como un espectro en su propia casa. Vio a Elena sentada en la cama, aún débil, pero sosteniendo una flor silvestre y escuchando atentamente mientras Luciana contaba una animada historia sobre un conejo testarudo que vivía en el jardín. El sonido de la voz de su hija, riendo suavemente en respuesta a algo que había dicho la criada, golpeó al varón como un puñetazo, haciéndolo aferrarse al marco de la puerta para no perder el equilibrio ante aquella emoción abrumadora. La transformación comenzó a filtrarse por las rendijas de la puerta y a impregnar el resto de la casa, alterando la rígida y sombría rutina que se había instalado como una costra sobre la familia Alencourt. En la cocina los platos volvían a prepararse con más esmero, y el aroma a pan recién horneado empezó a ascender por los conductos de ventilación, sustituyendo el olor a humedad. Las criadas más jóvenes, inspiradas por la valentía de la recién llegada, comenzaron a hablar con más volumen y a abrir otras ventanas, como si la actitud de Luciana les hubiera dado permiso para volver a vivir. La mansión, que parecía un gigante dormido y moribundo, comenzó a reactivar sus órganos vitales, bombeando nueva sangre por sus fríos pasillos de piedra. Sin embargo, para el varón, este cambio trajo consigo un doloroso conflicto interno. Ver a su hija mejorar era todo lo que deseaba, pero que la cura proviniera de manos extrañas, y no suyas, hirió su orgullo y puso al descubierto su propia incapacidad para sobrellevar el dolor. Se sentía como un intruso en la tímida alegría que florecía en aquella habitación, un recordatorio constante de la tristeza que todos intentaban olvidar. Quería entrar, quería sentarse en la cama y reírse también de la obstinada coneja, pero sus pies parecían clavados al suelo, atados por las cadenas de la etiqueta, la culpa y el temor a que su presencia rompiera el hechizo. Permaneció en el umbral, un padre, que ama con desesperación pero que ha olvidado el lenguaje del afecto, observando a la campesina hacer lo que él no pudo. Fue Luciana quien notó su sombra en la puerta e, interrumpiendo la historia, se puso de pie respetuosamente, pero sin la temerosa sumisión de los demás criados. Miró directamente a los ojos del varón, y en esa mirada no había acusación, solo una invitación silenciosa y firme para que tomara su lugar. Elena siguió la mirada de la criada y vio a su padre. La sonrisa en su rostro vaciló un instante, insegura, pero no desapareció. Ese momento de tensión triangular, donde el doloroso pasado y el esperanzador presente chocaban, quedó suspendido en el aire. Luciana dio un paso atrás, abriendo espacio físico y emocional para que el varón entrara, desafiándolo silenciosamente a cruzar la frontera de su propio miedo y acercarse a la hija que casi había perdido. El varón Augusto entró en la habitación, sintiendo el peso de sus botas contra el suelo como si cargara plomo, sobre los pies, invadiendo un territorio que él mismo había abandonado. El aire dentro parecía distinto al del pasillo, más ligero y vibrante, lo que le provocó un ligero mareo, como el de un buceador que asciende demasiado rápido a la superficie. Caminó hacia la silla donde solía guardar sus silenciosas vigilias, pero esta vez no se sentó de inmediato. Se detuvo junto a la cama, su sombra cubriendo parcialmente las sábanas, y miró a su hija con una mezcla de temor y adoración. Elena sostuvo la mirada de su padre, sus grandes ojos oscuros buscando algún rastro del hombre cariñoso que había existido antes de la tragedia, buscando tras la máscara del severo varón que había adoptado como protección contra el mundo y contra sí mismo. Luciana, intuyendo la incomodidad del encuentro, no cometió el error de dejarlos solos, sabiendo que el silencio entre ellos podría volverse insoportable sin una barrera. Con sabiduría instintiva, se dirigió a un rincón de la habitación, fingiendo estar ocupada ordenando ropa en un armario, haciéndose presente lo suficiente para brindar seguridad, pero con la discreción necesaria para no interferir.
Su presencia allí actuaba como un ancla. Mientras permaneciera en la habitación, tarareando suavemente o moviendo telas, se mantenía la atmósfera de vida normal, impidiendo que el peso del dolor volviera a asfixiar a padre e hija. Ella era la testigo necesaria, la prueba viviente de que ese momento de reconciliación era real y posible, validando el torpe intento del varón por volver a ser padre. Augusto finalmente se sentó en el borde de la cama, un lugar que había evitado durante meses por temor a que su cercanía le causara más dolor a la niña o quebrara su fragilidad. El colchón cedió bajo su peso, y Elena se deslizó ligeramente hacia él, reduciendo la distancia física entre ellos. Observó las manos de su hija, que descansaban sobre la colcha, y notó que parecían menos translúcidas que el día anterior, como si la sangre hubiera comenzado a circular de nuevo con fuerza. Con un movimiento vacilante, extendió su mano grande y callosa, cubierta de anillos de oro que parecían fríos e inútiles, y cubrió la manita de ella. El contraste entre la piel áspera del hombre y la delicadeza de la niña era el punto de contacto que faltaba para cerrar el circuito eléctrico de aquella relación interrumpida. «Te trajo el jardín», murmuró el varón con voz ronca, poco acostumbrada a la ternura, mientras su mirada se posaba en el jarrón de 1900 flores silvestres de la mesilla de noche. No era una pregunta, sino una observación maravillosa. Alguien se había atrevido a dar color a aquella habitación gris. Elena siguió la mirada de su padre y asintió lentamente, esbozando una sonrisa tímida, orgullosa de su pequeño tesoro. Aquel simple comentario sobre las flores sirvió de puente, un tema neutral que les permitió hablar sin tocar las heridas abiertas de la muerte de su madre. Por primera vez, el varón no hablaba de medicinas, fiebres ni médicos. Hablaba de la vida, de la pequeña y obstinada belleza que insiste en florecer incluso en invierno. Luciana, desde un rincón de la habitación, observaba la escena reflejada en un viejo espejo, sintiendo un nudo en la garganta al ver cómo el muro del varón se desmoronaba ladrillo a ladrillo. En la postura encorvada de aquel hombre poderoso, no vio la arrogancia de la nobleza, sino la fragilidad de quien había cargado con el mundo sobre sus hombros y había olvidado que podía compartirlo. Comprendió que el hambre en aquella casa no era solo el de Elena por comida, sino también el de Augusto por afecto y perdón. Anhelaba ser padre, pero se había convencido de que su tristeza era tóxica, aislándose para proteger a su hija, sin darse cuenta de que la soledad era el verdadero veneno. La criada siguió doblando la misma sábana 3 veces, solo para tener algo en las manos, respetando el momento sagrado de aquel reencuentro. Elena, sintiendo la mano de su padre temblar ligeramente sobre la suya, hizo algo que sorprendió a todos. Giró la palma hacia arriba y entrelazó sus dedos delgados con los de él, en un apretón débil pero firme. Aquel gesto fue la absolución que el varón ni siquiera sabía que esperaba. Fue la confirmación de que su hija no lo culpaba por la muerte de su madre, ni por el distanciamiento de los últimos meses. Augusto sintió un nudo en la garganta y tuvo que tragar saliva varias veces, luchando contra el impulso de derrumbarse allí mismo, frente a la criada y su hija. Le devolvió el apretón, transmitiéndole con el tacto todo lo que no podía expresar con palabras: el miedo a perderla, el amor inmenso y la promesa silenciosa de que intentaría ser mejor, de que intentaría quedarse. El tiempo parecía haberse detenido en la habitación, ajeno al reloj de péndulo que marcaba las horas en el pasillo. El varón, siempre tan apegado a los relojes y las citas, olvidó por completo las reuniones con los administradores de la finca y las cartas que debía responder. Nada de eso importaba ante el milagro de ver el color volver a las mejillas de su hija y sentir la calidez de su mano. Comenzó a relatar, con torpeza, cómo aquella mañana las colinas estaban cubiertas de niebla, describiendo el paisaje exterior con detalles que solía pasar por alto, intentando pintar el mundo para su hija, confinada en cama. Elena escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra como si fuera agua fresca, nutriéndose de la voz de su padre tanto como se había nutrido de la sopa de Luciana. En un momento dado,
El varón alzó la vista y se encontró con la mirada de Luciana en el espejo, sorprendiéndola en su silenciosa vigilia. En lugar de reprenderla o despedirla, sostuvo su mirada durante un largo segundo, y en ese intercambio silencioso hubo un profundo reconocimiento, una gratitud que trascendía las barreras de clase. No necesitó decir «gracias». La dulzura en sus ojos y el leve asentimiento bastaron para que Luciana comprendiera que él sabía perfectamente quién había salvado a su hija. En ese instante, la criada dejó de ser una simple empleada y se convirtió, a los ojos del varón, en la guardiana de esa nueva esperanza, alguien cuya presencia era vital para mantener el frágil equilibrio que estaban construyendo. Al caer la tarde y regresar las sombras, la atmósfera de la habitación no se tornó tan lúgubre como de costumbre. Luciana encendió las lámparas antes de que la oscuridad cayera por completo, creando rincones de luz cálida que le dieron a la habitación un aire acogedor e íntimo. El varón permaneció sentado, leyendo un libro de cuentos antiguos que había encontrado en el estante. Su voz profunda llenaba el espacio y arrullaba a su hija hasta que se durmió. Elena no se durmió de inmediato. Luchó contra el sueño solo para prolongar ese momento, para asegurarse de que su padre aún estaría allí cuando despertara. La escena parecía un cuadro familiar renacentista, incompleto por la ausencia de la madre, pero lentamente restaurado por la luminosa presencia de aquella campesina que los velaba. Fuera de la habitación, los criados recorrían el pasillo con pasos aún más ligeros, esta vez no por miedo, sino por reverencia a lo que sucedía dentro. El mayordomo, bajando a la cocina, contó con voz entrecortada que había oído reír al varón, una risa breve y ronca, pero inconfundible, mientras le leía un pasaje gracioso a la muchacha. Aquella risa fue la señal inequívoca de que el crudo invierno del alma de la familia Alencourt llegaba a su fin. Toda la casa pareció exhalar un suspiro de alivio. Los muros de piedra absorbieron la nueva vibración, mientras Luciana, discreta e incansable, seguía tejiendo los hilos invisibles que remendaban a aquella familia destrozada, sin saber que ella misma comenzaba a formar parte de ese tejido. Las semanas que siguieron a aquella primera cucharada de sopa estuvieron marcadas por una silenciosa y constante revolución dentro de los muros de la mansión Alencourt. Helena no se recuperó de la noche a la mañana. Su convalecencia fue lenta, compuesta de pequeños avances diarios que todos en la casa celebraban como grandes victorias. Luciana permaneció a su lado como una guardiana incansable, cambiando las sábanas, inventando juegos con botones y retazos de tela, y convenciendo a la niña de comer un poco más en cada comida. La confianza que Elena depositaba en la criada era absoluta. Para la niña, Luciana no era una sirvienta, sino la persona que la había rescatado del fondo de un pozo, oscuro donde nadie más podía llegar hasta ella. Gradualmente, la risa de los niños comenzó a resonar de nuevo por los pasillos, un sonido que los sirvientes mayores oían con lágrimas en los ojos, reconociendo en él la señal definitiva de que la maldición del duelo se había roto. El gran hito en esta recuperación se produjo una mañana clara y soleada, cuando Luciana convenció a Elena de bajar los escalones de mármol y salir al jardín por primera vez en meses. La niña, aún con las piernas algo débiles, se apoyó en el firme brazo de la campesina, descendiendo paso a paso con una mezcla de temor y emoción. Al pisar la hierba, Elena cerró los ojos y respiró hondo, oliendo la tierra y las viejas rosas que su madre había plantado, reconectándose con el mundo físico que había rechazado. Luciana no la apresuró, permaneció allí, sirviéndole de apoyo, permitiendo que la niña redescubriera la inmensidad del cielo y la calidez del sol en su piel. La escena, vista desde lejos, parecía una pintura bucólica. La frágil dama y la robusta campesina, unidas no por la sangre, sino por un afecto que trascendía cualquier obligación contractual. Desde el balcón de su despacho, el barón Augusto lo observaba todo, oculto tras la cortina como quien teme que su felicidad sea un sueño frágil. Vio cómo Luciana ajustaba el chal sobre los hombros de Elena y cómo señalaba una mariposa, haciendo reír a la niña. En ese instante, algo cambió irrevocablemente en el corazón del varón. La inmensa,
Gratitud que sentía por la recuperación de su hija comenzó a mezclarse con un presentimiento más peligroso y desconocido. Se dio cuenta de que sus ojos no solo buscaban a su hija en el jardín, sino también a la mujer que estaba a su lado. Percibió la fuerza contenida en los gestos de Luciana, la austera belleza de su rostro sin maquillaje y la natural dignidad con la que se movía, incluso con un sencillo vestido desgastado. Por primera vez, vio a la mujer que se escondía tras la criada. Impulsado por una fuerza incontrolable, Augusto abandonó los importantes papeles que se acumulaban en su escritorio y bajó al jardín, rompiendo su rutina de soledad matutina. Su llegada provocó que Elena corriera, aunque tambaleándose, a abrazarlo, un gesto espontáneo que casi lo abrumó de emoción. Luciana se dispuso a marcharse, retirándose para dar privacidad a la familia, cumpliendo así con el protocolo invisible que separaba sus mundos. Pero el varón, con voz firme, le pidió que se quedara. «No te vayas», dijo, y la frase sonó menos a orden que a súplica desesperada. En el fondo, sabía que la alegría de ese momento solo era completa gracias a su presencia. Ella era la artífice de esa escena, y excluirla no solo parecía una ingratitud, sino una injusticia. Luciana se detuvo, con las manos cruzadas respetuosamente frente a ella, pero sus ojos se encontraron con los del varón con esa franqueza desconcertante que siempre la había caracterizado. Allí, a plena luz del día, sin la sombra de la habitación del enfermo que los protegiera, la barrera social entre ellos parecía a la vez inmensa e inexistente. Caminaron juntos por los senderos de piedra del jardín, con Elena corriendo un poco delante, distraída por las flores. El varón comenzó a preguntar por la vida de Luciana, no como un amo interrogando a una sirvienta, sino como un hombre genuinamente interesado en saber quién era aquella desconocida que le había salvado la vida. Preguntó por su pueblo, por su familia perdida, por qué cantaba aquellas canciones tristes y hermosas, y Luciana respondió, dejando de lado las formalidades, relatando la dureza de la sequía y la belleza de las lluvias en el campo. Durante aquella conversación, el varón reveló una faceta desconocida para toda la aristocracia, la de un hombre cansado de las máscaras, cargando con una soledad tan pesada como la de cualquier campesino. Confesó, en voz baja para que Elena no lo oyera, que había temido no volver a oír jamás la voz de su hija y, que en sus momentos más oscuros, había deseado haberse marchado con su esposa. Compartir esta debilidad con una criada era impensable para un hombre de su posición, una falta de decoro que escandalizaría a sus pares, pero junto a Luciana parecía natural. Ella escuchó sin mostrar sorpresa ni lástima condescendiente, simplemente asintió, comprendiendo que el dolor de la pérdida iguala a todos los hombres, sin importar el título que ostenten ni las tierras que posean. La cercanía diaria empezó a generar una tensión palpable en la mansión, algo que se sentía en el aire cada vez que el varón y la criada estaban en la misma habitación. Sus miradas se demoraban un segundo más de lo necesario. Sus manos se rozaban accidentalmente al pasar un plato o un libro, provocando un repentino y embarazoso retroceso. Luciana, siempre pragmática y centrada en la supervivencia, se vio abrumada por sentimientos que sabía que no tenía derecho a albergar. Admiraba la inteligencia del varón, su recién descubierta devoción por su hija y la noble tristeza que lo embargaba, pero también miraba los espejos dorados y los escudos de armas en la pared y recordaba dolorosamente quién era, una campesina anónima, cuya presencia allí era temporal y tolerada solo por su propia necesidad. La sociedad local, por supuesto, comenzó a notar el cambio. Durante una breve visita de un médico de la ciudad para comprobar la evolución de Elena, el doctor comentó, con un tono velado de desdén, la excesiva libertad de la que parecía gozar la criada en la casa, sugiriendo que el varón debía ponerla en su sitio ahora que la crisis había pasado. Augusto sintió hervir la sangre al oír esto, una rabia protectora que lo sorprendió. Despidió al médico con frialdad, sin darle las gracias, comprendiendo con una claridad nauseabunda que el mundo exterior jamás entendería lo que sucedía allí dentro. Para ellos, Luciana era una herramienta desechable. Para él,
se había convertido en el pilar que sostenía su techo. El abismo entre lo que sentía y lo que la sociedad permitía se convirtió en un muro infranqueable. Una noche, después de acostar a Elena, Luciana encontró al varón en el pasillo tenuemente iluminado. La casa estaba en silencio. Todos los demás sirvientes ya se habían retirado. Se detuvieron a 1 metro de distancia, envueltos en aquella penumbra cómplice. El varón la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. Parecía luchar contra una represa interna a punto de estallar. «Has traído la luz de vuelta a esta casa, Luciana», susurró, usando su nombre con una reverencia que sonaba casi a plegaria. Dio un paso adelante, acortando la peligrosa distancia, y Luciana sintió el impulso de huir y el irresistible deseo de quedarse. Sabía que si la tocaba, toda la rígida estructura de sus vidas se derrumbaría, con consecuencias devastadoras para ambos. Pero el contacto no se produjo. El varón, recordando con crueldad las reglas que regían su mundo y el abismo que los separaba, alzó la mano en el aire, transformando el gesto de afecto en un puño cerrado de frustración. Luciana vio la lucha en sus ojos, el deseo contra el deber, el hombre contra el varón. Con el corazón acelerado y los ojos llenos de lágrimas, hizo una rápida reverencia y murmuró un tembloroso «Buenas noches», huyendo a sus aposentos antes de que lo impensable sucediera. Cerró la puerta de su humilde habitación con llave y se apoyó en ella, deslizándose hasta el suelo, consciente de que la situación había llegado a un punto crítico. Ya no podía fingir ser solo una criada, y él ya no podía fingir que ella era invisible. El destino de esa familia estaba a punto de cambiar de nuevo, y esta vez, la cura podría ser tan dolorosa como la enfermedad. La decisión de marcharse no provino de una orden del varón, ni de una exigencia social, sino de la silenciosa sabiduría que Luciana albergaba en su interior. Comprendió, con la dolorosa claridad de quien conoce su lugar en el mundo, que su estancia allí se había vuelto insostenible, no por haber fracasado, sino por haber tenido demasiado éxito. Había sanado a la niña y despertado al padre, pero al hacerlo, había creado un vínculo que, de seguir apretándolo, acabaría asfixiando a todos con el peso del escándalo y la imposibilidad. Sabía que el varón jamás podría aceptarla sin destruir el nombre de Alencourt, y lo respetaba, y quizá lo amaba, demasiado como para permitirle arruinarse por un capricho. Aquella mañana, mientras la casa dormía el sueño, tranquilo de los justos, Luciana preparó su bulto, guardando dentro solo el vestido gastado con el que había llegado y la certeza de que dejaba atrás una misión bien cumplida. No quería huir como una ladrona en la noche, pues su dignidad era lo único innegociable que poseía. Esperó a que el sol asomara por el horizonte, tiñendo las colinas de oro, y se dirigió al despacho del varón, donde sabía que estaría despierto, realizando su ritual matutino. Al entrar, el varón Augusto alzó la vista, y, en 1900, un instante de conexión silenciosa, lo comprendió todo incluso antes de que ella pronunciara palabra. No había sorpresa en su rostro, solo una profunda sombra de tristeza, la resignación de un hombre que sabe que los momentos de felicidad plena son, por naturaleza, breves y prestados. Se levantó lentamente, rodeando la sólida mesa de roble que tantas veces había servido de barrera entre ellos, y se detuvo ante ella, despojado de su armadura aristocrática, dejando al descubierto únicamente la fragilidad del hombre. «La niña ya es fuerte, se ríe sola y come sin ayuda», dijo Luciana con voz firme, aunque le temblaban ligeramente las manos a los costados. Explicó que su tiempo allí había terminado, que la primavera había llegado a la mansión y que las flores ya no necesitaban que nadie las protegiera de las heladas. El varón escuchó cada palabra como si fuera una sentencia, luchando contra el impulso egoísta de ofrecerle el mundo entero para que se quedara, sabiendo que su mundo era demasiado pequeño para contener su libertad. Intentó convencerla, ofreciéndole un puesto fijo, una casa en la finca, cualquier cosa que la mantuviera cerca, pero Luciana se negó con un leve asentimiento. Sabía que quedarse a medias sería una tortura lenta. Necesitaba marcharse entera para que el recuerdo de lo que habían vivido
permaneciera intacto. El momento de la despedida entre el varón y la doncella estuvo cargado de todo lo que quedó sin decir, un denso silencio repleto de sentimientos que entonces no tenían nombre. Augusto tomó la mano de Luciana, aquella mano callosa que había devuelto la vida a su hija, y la llevó a sus labios, en un gesto de reverencia que valía más que cualquier joya de la corona. No la besó como un amante, sino como un devoto ante un milagro, agradeciéndole por haber rescatado no solo a Helena, sino también la humanidad que creía haber perdido. Luciana sintió una cálida lágrima del varón caer sobre su piel, una marca invisible que llevaría para siempre, la prueba definitiva de que, en aquella fría mansión, había encendido una llama capaz de derretir el hielo más antiguo. Decir adiós a Helena fue el momento más difícil, el que exigió una fuerza sobrehumana de Luciana para no derrumbarse. Fue a la habitación de la niña, que ya estaba despierta, sentada en la cama jugando con las flores secas del día anterior. Luciana no mintió, no inventó historias sobre largos viajes. Se sentó al borde de la cama y dijo la verdad, que necesitaba seguir su propio camino, porque había otras personas en el mundo que necesitaban ayuda, y que Helena ya era lo suficientemente fuerte como para ser la luz de esa casa. La niña lloró, por supuesto, un llanto sincero y doloroso, pero no el llanto desesperado del abandono. Abrazó a Luciana con fuerza, absorbiendo ese último calor, y prometió cuidar de su padre y del jardín, aceptando la responsabilidad que la criada le había confiado con tanto cariño. Cuando Luciana cruzó las verjas de hierro de la mansión, Alencourt, con su pequeño bulto en brazos, no miró atrás. Sabía que si lo hacía, vería al varón y a la muchacha en la ventana, y tal vez no tendría el valor de seguir caminando. Caminó por el sendero de tierra, sintiendo cómo el viento de la montaña secaba las lágrimas de su rostro, regresando al anonimato del que venía, pero sabiendo que jamás volvería a ser la misma. Había llegado allí sin nada, y se había marchado sin posesiones materiales, pero llevaba consigo la certeza de haber cambiado el destino de todo un linaje. Su figura se fue desvaneciendo en el camino, engullida por la niebla matutina, hasta desaparecer por completo, dejando tras de sí no un vacío, sino un espacio lleno de gratitud y recuerdos. El varón Augusto permaneció junto a la ventana mucho después de que ella desapareciera, con la mano apoyada en el hombro de su hija, pero, a diferencia de los meses anteriores, no se refugió en la oscuridad de su despacho ni se dejó abatir por la melancolía. Miró a Helena, le secó las lágrimas con su propio pañuelo y le dijo: «Vamos abajo, hija. El café está servido». Por primera vez en años, el varón presidía la mesa no como un monarca solitario, sino como un padre presente, hablando con su hija, escuchando sus historias y dejando que el sol entrara a raudales por las ventanas abiertas. La ausencia de Luciana dolía, sí, como una extremidad amputada, pero era un dolor que les recordaba que estaban vivos, y que ya no eran muertos vivientes vagando por pasillos, polvorientos. Pasaron los años y la mansión de la familia Alencourt se transformó. Lo que una vez se conoció como el Castillo de la Tristeza, se convirtió en un lugar lleno de vida, donde se celebraban fiestas y donde la risa de Helena crecía y maduraba. El varón nunca volvió a casarse, dedicando su vida a administrar las tierras y criar a su hija, convirtiéndose en un hombre conocido por su justicia y generosidad hacia los trabajadores. Un cambio de carácter que muchos atribuyeron al paso del tiempo, pero que él sabía que tenía sus raíces en aquel breve período de sanación. Helena se convirtió en una mujer fuerte, que administraba la casa con firmeza y dulzura, manteniendo siempre las ventanas abiertas y jarrones con flores silvestres en cada habitación. Un silencioso homenaje a quien le había enseñado la belleza de las cosas sencillas. Muchos años después, se cuenta que llegó a la mansión una carta escrita con letra sencilla y temblorosa, sin remitente. El varón la leyó en su despacho, a solas, y nadie supo jamás su contenido, pero los sirvientes juraban haber visto al anciano sonreír con una paz que iluminaba su rostro arrugado. Guardó el papel dentro de un libro de viejos cuentos, el mismo que le había leído a su hija en aquellas tardes lluviosas, como quien guarda un tesoro sagrado.
Aquel trozo de papel representaba el cierre de un ciclo, la confirmación de que los lazos del alma no se deshacen con la distancia ni con el tiempo, permaneciendo fuertes y vibrantes a través de las décadas. Luciana se marchó, pero nunca se fue del todo. Su presencia permaneció grabada en las piedras de la mansión, en el aroma a tierra húmeda que se filtraba por las ventanas y en la forma en que padre e hija se miraban con cariño. Ella fue la tormenta necesaria y la calma posterior. Fue la mano extraña que recompuso una familia rota. Y así, la historia de la doncella que salvó al varón y a la heredera no se convirtió en una tragedia de amor imposible, sino en una leyenda de 1900 en amor sublime. Ese amor singular que no exige posesión, solo transformación. Y cuando el corazón de aquella casa volvió a latir, fuerte y rítmico, cada latido fue un eco lejano y eterno de su nombre. Luciana ya no está, pero su amor permanece en cada rincón de esa casa. Si tú también crees que el cariño cura cualquier dolor, dale a me gusta y activa las notificaciones. Cada semana te traemos una nueva historia que te emocionará. ¿Qué parte te conmovió más? Cuéntanos abajo.